El apóstol Pedro, hablando con Cornelio acerca del Mesías, dice en Hechos 10, 39 al 42: Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yeshua hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. En el tema anterior hablamos acerca del juicio que acontece antes de la segunda venida. Nos dimos cuenta que en ese juicio solo se juzgarán los que han aceptado al Mesías. Y el que se descuide, lamentablemente, se perderá. Y queremos continuar en esa línea. Le invito a que compare todo lo que se dice con las Santas Escrituras, y si lo que se dice está basado en la palabra de Dios, no dude en compartirlo con quien Dios ponga en su corazón. Le invito a que se suscriba y le dé me gusta para que el tema pueda llegar a otros. En Daniel 7:14 está escrito: y le fue dado dominio, es decir, y le fue dado al Mesías por el anciano de día, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cuando nuestro Señor Yeshua recibe el reino, también lo recibe su pueblo, porque Él nos representa en el juicio. Y eso lo vemos en Daniel 7, 26 al 27. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, hablando del cuerno pequeño. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Esto acontece en el juicio, cuando se dicta la sentencia de los que son o los que serán el pueblo de Dios por toda la eternidad. Se le da el reino al Mesías, pero también su pueblo lo recibe, porque todas las bendiciones de Dios se entregan por medio del Mesías, como está escrito: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Pero antes de que recibamos el reino, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, como está escrito en 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El juicio comenzó con todos los que profesaron seguir a Cristo, empezando con los que murieron, y termina con el último que esté vivo que haya aceptado al Mesías. La pregunta es: ¿cómo vamos a comparecer ante el tribunal si el juicio se hace en el cielo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? La respuesta es sencilla. Nosotros vamos a comparecer en el tribunal de Cristo a través de los libros. Daniel 7:10 dice, hablando del anciano de días: un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Porque en los libros está escrito todo lo que hacemos.
Los perdidos también serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros. Apocalipsis 20:12 dice, hablando de los perdidos: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. En esos libros está registrado todo lo que hacemos. Es una biografía exacta de cada ser humano. Ahí están todas las cosas buenas que por la gracia de Dios hemos hecho, pero también están registradas todas las cosas malas. Ahí están todas las palabras ociosas que a veces hemos hablado sin pensar. Mateo 12:36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Todo lo que hemos hecho en oculto, los más íntimos secretos y hasta las intenciones del corazón de cada persona están registradas ahí. Primera de Corintios 4:5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá según su alabanza de Dios. Eclesiastés 12:14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El propósito de este juicio es revelar quienes en verdad se arrepintieron de sus pecados, los confesaron y tuvieron fe genuina en Yeshua, porque no todos los que profesan seguir a Cristo son verdaderos creyentes. En la iglesia hay lobos disfrazados de ovejas. Así está escrito en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y 2 de Corintios 11:13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En este juicio se va a separar el trigo de la cizaña. Mateo 13:40 al 42 dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así serán en el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entre los que profesan seguir a Cristo hay vírgenes sabias que se prepararon para recibir al esposo. Pero también hay vírgenes insensatas que tienen la lámpara o la palabra de Dios, pero no tienen suficiente aceite. Es decir, no dejaron que el Espíritu Santo escribiera el carácter de Cristo en sus vidas, para que pudieran reflejar la luz de Cristo. También están aquellos que dicen: Señor, Señor, pero no hacen lo que el Señor les dice, como está escrito en Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé:
Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, o transgresores de mi ley. Todos aquellos que hayan profesado seguir al Mesías y sin embargo se dedican al mundo y dejan el reino de los cielos en un segundo plano, serán borrados del libro de la vida. Cuando alguien acepta al Mesías, su nombre es inscrito en el libro de la vida. Pero si esa persona se rehúsa a dejar obrar al Espíritu Santo para que escriba la ley de Dios en su mente y en su corazón, para que pueda vencer el pecado, lamentablemente su nombre será borrado del libro de la vida y será inscrito en el libro de la muerte. Nuestro Señor Yeshua dijo en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Y cuándo confesará nuestro nombre delante del Padre y los ángeles? Obvio, en el juicio, porque Él se presenta en lugar de todo aquel que lo ha aceptado. Pero lamentablemente en este juicio, la mayoría de los que profesaron seguir a Cristo, sus nombres serán borrados del libro de la vida, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así está escrito en Mateo 22:14. La pregunta es, ¿por qué son pocos los escogidos? La razón es que pocos son los que se esfuerzan a entrar por la puerta estrecha. Pocos son los que están dispuestos a tomar su cruz cada día y seguir al Mesías. Pocos son los que están dispuestos a morir a su ego, al yo, y dejar que Cristo viva su vida en ellos. No es que nuestro Creador quiera que pocos se salven. Si fuera por Él, todos se salvarían. Pero lamentablemente, el hombre endurece su corazón y se deja llevar por el engaño del pecado y la vanidad de este mundo. Ahora, cuando el juicio termine, todos seguirán viviendo sin darse cuenta que el destino eterno de cada uno ya fue decidido en el tribunal celestial. Nuestro Señor Yeshua dijo que como en los días de Noé, así sucederá. Dios encerró a Noé en el arca y los impíos quedaron afuera y siguieron viviendo en su mismo desenfreno, comiendo y bebiendo, sin darse cuenta que ya estaban perdidos. Pero cuando vino el diluvio, ahí sí se dieron cuenta que su destino ya se había decidido antes, y así pasará con todo aquel que se descuide. Sería bueno leer Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El juicio empezó por los que murieron y ya está por terminar, y empezará el turno de los vivos. Y lamentablemente la Iglesia no despierta de ese estado de tibieza. Cuando el juicio termine, se pronunciarán estas palabras que están escritas en Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía, porque ya es irrevocable su destino. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y poco después de estas palabras, nuestro Señor Yeshua vendrá a recompensar a cada uno conforme a su obra, como está escrito en Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra.
Mateo 16:27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Nuestro Señor Jesucristo no viene a iniciar el juicio, viene a darle el pago a cada persona. ¿Y cuándo se decidió la recompensa de cada individuo? Obvio, en el juicio. Ahí se dicta quiénes serán dignos de la resurrección para vida eterna y quiénes sufrirán la ira de Dios y la muerte segunda, es decir, la muerte eterna, de la cual no hay resurrección. Romanos 2:5-8 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas 12:36: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Si nos estamos dando cuenta, nuestro Señor Jesucristo se casa con su pueblo antes de la segunda venida. Y esto acontece en el juicio. Nuestro Señor Yeshua viene a llevar a su esposa al reino de los cielos. No viene a casarse acá en la tierra. Él se casa antes de aparecer en las nubes. Y eso se hace es en el juicio, en el tribunal, en el cual estamos viviendo actualmente. Él viene es a tomar a su esposa y llevársela a su reino. Nosotros como individuos estamos invitados, pero es a las cenas de las bodas del Cordero. Pero como grupo, la iglesia es la esposa. Pero como individuos, vamos es a celebrar las cenas. Vamos a participar de las cenas, pero no a la boda, porque la boda se hace antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 19, verso 9 dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Mis hermanos, nos queda mucho todavía por hablar del juicio, pero espero que este tema les sea de bendición y despertemos. El juicio antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es verdad, no es una fábula. Está revelado en la profecía de Daniel 7 y también en el santuario. En el día de la expiación está revelado. Por eso es necesario comprenderlo, porque podemos ser sorprendidos. Nuestro nombre puede pasar en cualquier momento. Y si estamos dormidos, lamentablemente se dirá lo que se le dijo a Belsasar: pesado ha sido en balanza, pero ha sido hallado ¿qué? Falto.